bueno, bienvenidos a una nueva edición de, iba a decir, rompiendo la mano, del seminario de análisis técnico avanzado. Así que ustedes también pueden ver abajo que dice que se está grabando, porque después me agarra paranoia, como dije. Y esta vuelta hay un montón de nuevos. Normalmente trato de que el material sume a em, ediciones anteriores, ¿sí? Cosa de que siempre digo, si los que entraron en las últimas 24 horas, gracias Hernán, o 48 horas, siempre recomiendo arrancar por el 2015. Fue diseñado así, cuando empecé a hacer los seminarios de nuevo, la tecnología había cambiado mucho y básicamente planteé todos los seminarios del 2015 y en algunos casos el 2016 eh, para que fueran los primeros. Entonces iba mucho más rápido y cubría prácticamente todo en muy poco tiempo para por ahí era difícil mantener el paso en esa época, pero para dar un panorama completo. Y después, cuando ya hice prácticamente todo, en el 2017 empecé a explicar extremadamente lento y después empecé a hacer todos los seminarios diferentes, cosa de que sumara todo el tiempo. Entonces, cuando contratan un seminario conmigo, algunas cosas he logrado rescatar desde el 2004-2005 para adelante, tienen ya en un par de años, 20 años de cosas dando vuelta. He tratado de rescatar todo lo posible, algunas cosas no se pudo. Pero bueno, el punto es, si arrancaron las últimas 48 horas y se sienten un poco perdidos en algunas cosas, simplemente miren la edición de 2015, qué sé yo, en un par de horas deberían estar a nivel de este seminario y en un par de horas más básicamente cubrieron todo el seminario. Cuando ponías tos pensé que era tu tos. No, no. En una época, es decir, no hay que hay que tener cuidado con lo uno que sea. Antes, es decir, me aguantaba mucho la tos, pero mal, porque es una alergia. De hecho, no tomé, por eso estoy todavía tanto la pastilla de la alergia, la voy a tomar ahora. Se supone que tomas una por día, a veces tomo 3 por día, para que se me una idea. Em, ¿Cómo se llama? Carraspeaba. Y todos los videos de YouTube me rompían las bolas, carraspeaba, ladre al perro atrás, porque ya tenía un montón de perros, y a veces se metían en la oficina, abrían la puerta de la oficina, se ponía a ladear al lado mío para ir a pelota. En los seminarios viejos me pueden escuchar que digo mini basta o algo así. Entonces me criticaban tanto que cuando me tomé varios años de sabático, digamos, de por lo menos del ojo público, empecé a toser directamente. Era mejor. Sí, a mí me chupa todo un huevo, ¿qué quiere que le diga? Es que hay un seminario de opciones que dice tos, tos, tos. Sí. Claro, hay que sentarse en lo importante, no en lo no importante. Bueno, en cualquier caso, este es el seminario de análisis técnico avanzado y voy a tratar de atender todos los fuentes, como todos los seminarios, en particular el análisis técnico avanzado. Con el análisis técnico me pasa lo mismo, con el charlas con Descartes que empieza el viernes me pasa lo mismo. Nunca sé cuánto van a durar. Menos de 3 días es muy difícil que duren. A veces llegan a durar 4 o 5 y ha habido algún caso perdido que más. También depende de las preguntas que me hagan y de qué tanto quieren profundizar en lo básico. Por ejemplo, no les voy a explicar el concepto Lambda X, por ejemplo, eh, para que se una idea, o la WXYZ, ¿ok? Algunas cosas realmente las voy a pasar por alto porque pasa al problema, si cuando yo arranqué la primera vez, yo no enseñaba Elliot, ¿ok? Nunca. Enseñaba análisis técnico y enseñaba opciones, ambas cosas. Bonos no, estaba en el primer mundo, cuando empecé a enseñar por primera vez, los bonos no interesan mucho allá, entonces lo enseñé en la universidad bonos, entonces en realidad arranqué por ahí, pero cuando alguien me pidió que explicara a otro trader abiertamente o inversor abiertamente, siempre me pidieron opciones y análisis técnico, era como mis especialidades. Eh, entonces, la primera vez que alguien me pidió que hablara de Elliot, porque veían que mis gráficos no se veían como los de ellos, básicamente, y un amigo me dijo, ¿por qué cuando explicás todo esto y no explicás eso? Y yo le decía, es muy de nicho. Si ustedes tienen que tener en cuenta que fue una época, yo tenía 20 años menos, 25 años menos, más, 30 años menos. Yo tendría 25 años yo, Elliot no estaba de moda, ni Elliot ni punto y figura. Por ejemplo, cuando expliqué por primera vez punto y figura en público, en 2005 lo llamé el secreto olvidado, para que se den una idea de qué tan abandonado estaba.
el punto y figura. Cuando fue Elliot también, era un pozo de Elliot, había pasado la moda del Advanced Get, sobre finales de los 90, realmente a nadie le interesaba Elliot, sobre todo por el fenómeno de lo que se conoce como reconteo. Entonces, cuando me tocó explicarlo por primera vez, me acuerdo que usé una cita de Livermore. em, en alguna parte de su libro, Livermore dice que la especulación es su negocio, ¿sí? Y que él sería un fracaso si se confundiera las cosas, ¿sí? Cuando ve el mercado y se dejara distraer por pequeños cambios, ¿ok? Entonces, él básicamente decía, la importancia de mi experiencia es que registro todos los cambios que veo, a pesar de que no esté operando, no hay registro de lo que él escribía, pero básicamente tomaba notas de lo que veía que pasaba con el mercado, incluso si en ese momento no estaba operando. Y con eso se hacía una idea de cómo estaba pre-trade, si no había metido un trade y estaba esperando uno, durante un trade o post-trade, ¿viste? Para realmente saber en qué momento estaba parado. Y lo que a él le importaba en un trade activo era no distraerse del objetivo, sino no tener miedo de que, por ejemplo, un ejemplo claro es el post-paso actual en Argentina para son de Argentina. Te caen un poco los bonos y vos decís, ah, no, pero viste, qué sé yo. Bueno, ¿qué grado estás operando? Porque si eras el tipo que ya vamos a ver en los gráficos, que decía, ok, la onda 5 puede ir a tal lado, de hecho cumplió, y vos la esperabas más arriba, y vendo porque viene la selección y qué sé yo, pero ¿cuánto te puede bajar? Porque ¿qué grado estás operando? Si estás operando un grado X, que buscabas una ganancia X, todo bien, pero es un bono. El verdadero punto de los bonos argentinos, sobre todo el 29 y el 30, es llegar a 100. Entonces, si vos estás en 32, ¿qué grado estás operando? ¿Ok? Estás operando el grado menor, por más que parezca el grado primario. Obvio, comparado con otros activos, y dado lo barato que estaban, podés estar operando un grado principal y no es así. Ustedes van a ver a lo largo de todos mis seminarios, todas mis explicaciones, todos mis podcasts, que yo uso algunos términos intercambiables, pero algo crítico es el término de guiado. Si bien me adelanto, esto es importante que lo tengan en cuenta, me estoy adelantando algunas cosas, no sé qué color seleccioné, en cualquier explicación mía siempre está implícito el guiado, que ni voy a explicar qué es en este momento. Lo que sí voy a decir que en términos de guiado, siempre hay uno central, el más visible, el más importante, hay uno mayor que ese y hay uno menor que ese. Entonces, a veces pueden escucharme decir primario, mayor y menor, que parece bastante. A veces puedo hablar del principal. Yo siempre que explico algo, siempre voy a estar acá. Y a veces voy a hablar de un grado superior o un grado inferior. Cuando hablo de grado superior o inferior, no necesariamente estoy en el primario. Puedo decir que estoy en un grado superior desde primario, desde menor o de mayor, y también uno menor desde mayor, primario y menor. ¿Se entiende? Bueno, eso se llama fractalidad, pero nos estamos adelantando. Pero por ahí me van a escuchar intercambiar esas palabras. Bueno, en todo caso, Livermore tenía miedo de eso. ¿Y por qué lo digo al principio? ¿Sí? Porque aquella vez lo dije al principio, me acordé del otro día, cuando estaba pensando en qué iba a hablar, pues yo nunca sé qué voy a hablar hasta que abro la boca, quiero que les quede claro. Pero hay gente que no lo entiende y no entiende cómo, pero bueno, es así. Ustedes tienen que aspirar a ese nivel de internalización del conocimiento. Yo realmente entro a hablar. ¿Sí? Hace muchos años, me acuerdo que en una época mi mujer me decía, ¿y qué vas a hablar hoy? Cuando daba charlas en público, en vivo, es decir, ahí en la Bolsa de Comercio, ya hace casi 20 años. Si no te la más puta idea. Y me iba, y vas a pensar en esa época en mira, me voy a poner a escuchar música. Olvidaste. Yo lo leía, en el commute, como se dice, en el viaje, yo solo escuchaba música, cerraba los ojos y escuchaba música, no dejaba que nada me contaminara. En cualquier caso, usted tiene que aspirar a ese nivel de internalización, si no necesariamente tener que andar pensando. Tarda su tiempo, yo no fui así siempre, obviamente, por más especial que yo sea, o no especial, pero con cierto nivel de memoria. En cualquier caso, después de explicar esto, siempre hablaba de una cosa. ¿Cuál es el problema al que apunta Livermore? Hay dos formas de hacer análisis en eh, el mercado, ¿ok? Todo y Elliot, ¿ok? Entonces, vos podés usar Elliot o podés usar todo lo demás. No significa que
no puedas usar ambas, ¿ok? Pero es extremadamente importante entender que Elliot es totalmente diferente a los demás. Es Elliot versus cualquier otro sistema de análisis técnico habido y por haber que se les ocurra que pueda haber en el universo. ¿Por qué? Porque Elliot es el único sistema completo de análisis que trata de explicar todos los movimientos. Ese es un problema que tenemos que enfrentar y una característica que debemos abandonar. Pero el hecho persiste. Mientras todos los sistemas buscan identificar una tendencia, ¿ok? Y ver si es para arriba, para abajo o para el costado. Y cada vez que vos querés, por ejemplo, plantear un objetivo, ver dónde pones el stop, siempre tenés que agregarle algo al análisis, ¿se entiende? En cambio, dentro de la teoría de las ondas de Elliot está todo. Está cómo poner un objetivo, cómo poner un stop, si hay tendencia o no hay tendencia, cuál es el régimen de volatilidad. Todo se puede explicar en términos de la simpleza de Elliot, ¿sí? Después de escuchar el podcast 161 me di cuenta que te gusta hablar. Cuando yo era chico me decían la máquina de hablar. Es decir, yo no me llevo con mi familia paterna y dado que a mi nena le cuesta avanzar en el tema de hablar, no puedo preguntar qué tan joven era, pero me acuerdo de tener 4 años y que me dijeran la máquina de hablar. Pero no solamente la máquina de hablar, de algún modo, mi abuelo me cargaba cuando era mayor, de algún modo, es decir, esto es una true story, yo te citaba a Nietzsche a los 5 años. ¿Cómo me había enterado que había dicho Nietzsche? No tengo la más puta idea. Pero que sí les puedo decir que mi abuelo me cargaba porque decía, citabas a Nietzsche a los 5 años y a los 10 veías 14 veces Superman 2. Pasaba por la tele y decía, ¿cuántas veces viste Superman? Y yo le decía, yo veo lo que en esa época no hay cable. Yo veo lo que dan. Y Superman 2 la daban siempre. Esa Rambo y. ¿Cómo se llama? Por unos cuantos dólares más. La veía una y otra vez, pues no había otra cosa para ver. Pero no me cargaba por eso. A los 5 años, Nietzsche. A los 13, una y otra vez Rambo, decía o lo que fuera. Ok, en cualquier caso. Entonces, el verdadero problema de tratar de explicar todo es que por momentos el mercado se vuelve difuso. Y en el eh, interín de intentar explicar todo, lo que van a tener es cambios en el todo. Eso se llama reconteo. ¿Ok? Entonces, el efecto de etiquetar cada movimiento posible es que aparece el problema de reconteo. El reconteo se enfrenta con la asignación de probabilidades y con superar lo básico. Yo les voy a decir, Elliot decía que, al contrario de Charles Dow fue el primero que habló de ondas en el mercado, pero Charles Dow decía, el mercado se mueve en 3 movimientos. Avanza en 3 movimientos, retrocede en 3 movimientos. Elliot apareció y antes lo había dicho en realidad, se me fue el nombre, Gann. Elliot lo perfeccionó y decían ambos, desde diferentes puntos de vista, que en el límite, si el mercado siempre se movía en 3 para cualquier lado, técnicamente podía quedar en el mismo lugar y no era lo que había pasado históricamente. El problema es que Charles Dow nunca miraba para atrás. Es decir, era como cuando yo abro un programa y me muestra el último que yo, año de datos. Bueno, él ni se calentaba de ir para atrás. ¿Por qué? Porque era muy difícil conseguir los datos. Entonces siempre operaban lo último o miraban lo último que había. Y recién cuando apareció el método del libro, es decir, el punto y figura, y empezaron a poder registrar un gráfico y mantener un gráfico en papel, empezaron a mirar un poquito para atrás. Para cuando aparecieron Gann y más adelante Elliot, ya había historiales. Y cuando veía los historiales te daban cuenta que lo que aparecía